Hola a todos. Soy Jessica Gary, licenciada en Ecología y auditora ambiental registrada por el Ministerio de Ambiente. Además, tengo el honor de ser la fundadora de Davacats Panamá. Nuestro compromiso es guiarlos en el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ayudándolos a evitar multas, sanciones y sobrecostos. Hoy les doy la bienvenida al segundo video de nuestra serie sobre la legislación ambiental en Panamá. En este episodio, exploraremos el Decreto Ejecutivo número 1 del 1 de marzo de 2023, que regula la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Acompáñennos mientras profundizamos en este importante tema. Revolución ambiental en Panamá, Decreto Ejecutivo número 1 de 2023 y sus cambios clave. El Decreto Ejecutivo número 1 del 1 de marzo de 2023 es una normativa clave en el ámbito de la gestión ambiental en Panamá. Este decreto reglamenta el capítulo 3 del título 2 del texto único de la Ley 41 de 1998, conocido como la Ley General de Ambiente. Su principal objetivo es establecer los procedimientos y requisitos para la evaluación de impacto ambiental, un instrumento esencial para la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo. Aquí tienes un resumen de los puntos clave. Objetivo: el decreto busca asegurar que las actividades, obras o proyectos que puedan generar riesgos ambientales se sometan a un proceso riguroso de evaluación de impacto ambiental antes de su ejecución. Derogaciones: este decreto deroga varios decretos anteriores, incluyendo el Decreto Ejecutivo número 123 de 2009, el Decreto Ejecutivo número 155 de 2011, el Decreto Ejecutivo número 36 de 2019 y el Decreto Ejecutivo número 248 de 2019. Proceso de estudios de impacto ambiental. El decreto detalla los procedimientos para la elaboración y presentación de los estudios de impacto ambiental, incluyendo los contenidos mínimos que deben tener estos estudios y los documentos técnicos que deben acompañarlos, asegurando que se cumplan con los estándares nacionales e internacionales. Categorías de estudios de impacto ambiental. Se establecen diferentes categorías según el tipo y magnitud del proyecto, lo que permite una evaluación más precisa y adecuada de los posibles impactos ambientales. Responsabilidades: el Ministerio de Ambiente es la entidad encargada de supervisar y asegurar el cumplimiento de este decreto, así como de los compromisos internacionales adquiridos por Panamá en materia ambiental. Modificaciones y actualizaciones. El decreto también establece que el proceso de estudios de impacto ambiental debe ser revisado y actualizado periódicamente para incorporar nuevas tecnologías y mejores prácticas ambientales. Este decreto es fundamental para garantizar que los proyectos en Panamá se desarrollen de manera sostenible y con el menor impacto posible en el medio ambiente. Como habrán notado, desde la implementación del Decreto Ejecutivo número 123 en 2009, que regula el proceso de los estudios de impacto ambiental, no se había realizado ninguna actualización significativa hasta la promulgación del Decreto Ejecutivo número 1 de enero de 2023. Te preguntarás por qué se pasaron 14 años sin cambios en la legislación. Aquí te explico algunas posibles razones. 1. Proceso legislativo complejo. La modificación de leyes y decretos implica un proceso detallado que incluye consultas, revisiones y aprobaciones por parte de diversas entidades gubernamentales y partes interesadas. 2. Evolución de las necesidades ambientales. Las regulaciones ambientales se adaptan a nuevas realidades y necesidades. A veces, es más práctico emitir nuevos decretos que modificar los existentes. 3. Prioridades políticas y sociales. Las prioridades del gobierno y las demandas sociales pueden cambiar con el tiempo, lo que afecta el ritmo y el enfoque de las reformas legislativas. 4. Resistencia al cambio. Puede haber resistencia por parte de ciertos sectores que se ven afectados por los cambios legislativos, lo que puede retrasar la implementación de nuevas normativas. Modificaciones introducidas por el Decreto Ejecutivo número 2 de 2024. El Decreto Ejecutivo número 2 del 27 de marzo de 2024 introduce importantes modificaciones y adiciones al Decreto Ejecutivo número 1 de 2023. Estas modificaciones buscan mejorar y actualizar el marco regulatorio para adaptarse a las nuevas realidades y desafíos ambientales. 1. Nuevos artículos. Se añaden varios artículos nuevos, como el 6A, 56A, 56B, 91A, 91B, 93A, 93B y 93C, que abordan aspectos específicos de la gestión ambiental y la evaluación de impacto. 2. Modificaciones a artículos existentes. Se modifican artículos clave como el 6, 7, 19, 25, 26, 31, 32, 34, 56, 57, 66, 68,
73, 74, 76, 77, 80, 84, 91, 93, 95, 100, 101, 102, 103 y 114. Estas modificaciones incluyen cambios en los procedimientos de paralización de proyectos sin estudio de impacto ambiental, las funciones del Ministerio de Ambiente, y los requisitos para la modificación de estudios de impactos ambiental aprobados. Impacto y relevancia de las modificaciones. Las modificaciones introducidas por el Decreto Ejecutivo número 2 de 2024 son significativas porque mejoran la claridad y eficiencia. Al actualizar y clarificar los procedimientos y requisitos, se facilita el cumplimiento por parte de los desarrolladores de proyectos y se mejora la eficiencia del proceso de evaluación ambiental. Fortalecen la protección ambiental. Las nuevas disposiciones y modificaciones refuerzan la capacidad del Ministerio de Ambiente para supervisar y controlar los impactos ambientales de los proyectos, asegurando una mayor protección del medio ambiente. Adaptación a nuevos desafíos. Las modificaciones reflejan una adaptación a los nuevos desafíos ambientales, incluyendo el cambio climático y la necesidad de una gestión más sostenible de los recursos naturales. En resumen, el Decreto Ejecutivo número 1 de 2023 y sus modificaciones introducidas por el Decreto Ejecutivo número 2 de 2024 representan un avance significativo en la regulación ambiental en Panamá, proporcionando un marco más robusto y actualizado para la evaluación de impacto ambiental y la protección del medio ambiente. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado útil esta información sobre la legislación ambiental en Panamá. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. También los invito a compartir este contenido con sus amigos y colegas para que más personas puedan beneficiarse de esta información. Nos vemos en el próximo video.